Pet Industry al aire. Pet Industry al aire. Hola, hola, buen día, Pet Industry. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos aquí a esta sesión especial de Pet Industry al aire. Gracias a quienes aquí muy juiciosos están presentes. Por ahí ya nos dejaron unos saluditos. Fernando Torres, buenos días. César Salamanca, buenos días. Alexander, aquí atento, chévere. Hola César, un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos. Bueno, preparamos un tema muy especial que nos sobra tocar el tema regulatorio, el tema normativo, más para un negocio que ha venido en boga ya hace muchos años, que es el tema de grooming. Y yo creo que eso es clave de todo emprendedor, y es que arrancamos con lo que tenemos como podemos y en el camino nos vamos organizando, y el tema normativo, pues en algunos casos pecamos por ahí, ¿no? Y me incluyo porque esto es de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa, y es normal. Entonces, siempre es bueno pues dirigirse a la fuente, y pues ¿quién es la fuente de la normativa? En este caso para Bogotá, pues la Secretaría de Salud, ¿cierto? Por ahí nos saluda Liliana Rojas y Nashley Lorena Barón. Muy buenos días también para ustedes, gracias por conectarse. Esta es una sesión privada que estamos teniendo, no la estamos transmitiendo, entonces gracias a los que se conectaron. Bueno, dos punticos. Primero cuéntenme si se escucha bien, si escuchan bien mi voz. Estaba aquí haciendo unos ajustes técnicos antes de empezar y no estoy tan seguro de cómo me estén escuchando. Y por otro lado, les quiero contar que nuestra invitada, que es Camila Márquez, de la Secretaría de Salud, tiene un tema que le va a tomar unos minutitos conectarse con nosotros. Entonces, pues vamos a hacer una cosa, si les parece. Se sale, digamos, de las manos en este momento, que pueda empezar ya a las 10, pero no va a tardar. Tengo un temita que nos ayuda como de entradilla al tema de hoy, que pues se los compartiría yo mismo, y es hablar del tono de marca. Entonces, ¿les parece si vamos charlando un poquito sobre branding, sobre marca, sobre tono de marca, mientras llega Camila? ¿O prefieren que ponga en espera la transmisión, pues aquí la musiquita, la imagen de fondo, y la esperamos? Lo que me digan. Yo hago lo que me digan. Ella ya va a conectarse, yo creo que en unos 5 minutitos, pero me parece chévere aprovechar el tiempo y hablemos un poquito también de marca. Estoy pendiente ahí de que me cuenten. Perfecto, se escucha muy bien, escribe César Salamanca. Súper. Y quedo pendiente también de la respuesta que ustedes digan a mi propuesta. Y es que vayamos estudiando un poquito de branding mientras llega Camila. Sé que ella está, que ya se va a conectar, aquí me están diciendo. No sé si ella no tarda. Chévere el tema, así de una, listo. Arranquemos mientras se conecta, porque también no sé eh, si sea ya o no. Y cuando se conecte cortamos, y si quieren, en otro puntico, si queda inconclusa, la seguimos. Es algo muy breve, pero aquí vamos. Bueno, tono de marca en grooming. El tono de marca, lo más importante es primero entender qué es el tono de marca. Y esto es algo fundamental para todo lo que es comunicaciones. De entrada, pues uno se imagina tono, color, ¿cierto? Y podría ser, incluso se puede hablar de que el tono de marca, en el tono de marca está incluido el color. No sé si ustedes ya han explorado este concepto. Cuéntenme si tienen alguna idea de lo que puede significar el tono de marca, sobre todo hablando en establecimientos de grooming.
Mientras tanto, aquí un poquito de musiquita que nos ambiente el fondo. Cuéntenme. Tono de marca, ¿qué sabemos de tono de marca? Mientras me contestan, les quiero contar que el tono de marca formalmente es esa voz que tiene el negocio, ¿sí? Y la voz, como la de las personas, pues uno las identifica tan pronto las escucha. Uno sabe, me está hablando César Salamanca, aprovechando que está aquí conectado. Me está hablando Fernando Torres, me está hablando Nashi Lorena. El tono es eso en lo que va la identidad, las palabras que usamos oralmente y en escrito, y pues en esto también tenemos que reconocer que la marca, la empresa, muchas veces también es la persona, ¿no? El groomer, ese groomer insignia, incluso muchas veces los nombres de los establecimientos vienen dados por el nombre del groomer y pues eso tiene mucho también que marca en lo que se hace en marketing. Bueno, les quiero contar que ya me acompaña Camila Márquez. Hola, muy buenos días, Camila, ¿cómo estás? ¿Tú me escuchas bien? Hola, buenos días, para todos. Sí, te escucho perfecto. Súper, bueno, nosotros aquí mientras tú te conectabas estábamos hablando un poquito de marketing, de marca, para dar una esperita, pero ya que veo que te conectaste, pues vamos a parar el tema ahí. Y pues antes que nada, Camila, yo quiero que primero pues agradecerte por el espacio. Yo sé que tienes una agenda ocupada y para nosotros es muy valioso que alguien de la Secretaría pues, se tome el tiempo de hablarnos como gremio, como el gremio de peluquerías, ¿cierto? Caninas en Colombia y en Bogotá. Pero primero quiero conocer un poquito de ti y que la audiencia conozca de ti. Cuéntanos un poquito de ti, de tu perfil. Vale, yo soy médico veterinario, egresado de la UCA. Tengo 13 años de experiencia en todos los temas de salud pública. Soy la referente distrital de la línea de eventos transmisibles de origen zoonótico aquí en la Secretaría Estatal de Salud. Hago parte de la subdirección de Vigilancia en Salud Pública y dentro de los temas que tengo a cargo la inspección, vigilancia y control a establecimientos que prestan servicios para animales. Súper, tremendo. O sea, estamos con la persona indicada. Eso espero. Súper bueno. Yo quiero que nos ambientes un poquito, nos cuentes y nos des contexto referente a cuál es ese marco normativo al que uno está sujeto en el punto que dice, oiga, yo quiero montar una peluquería, yo quiero montar un establecimiento de grooming en Bogotá. Ok, pues digamos que hay un contexto normativo bastante amplio, ¿sí? Porque pues las peluquerías o establecimientos de grooming igual son establecimientos comerciales que prestan servicios para animales, pero son establecimientos comerciales, ¿no? Entonces, digamos que en un principio, nuestro marco o el marco normativo inicial para hablar del funcionamiento del establecimiento es principalmente el Código de Policía, ¿sí? La Ley 1801 del 2016, en el artículo 87, precisa cuáles son esas condiciones, digamos, que debe cumplir cualquier establecimiento privado o público que oferte servicios o productos, ahí sí es a nivel del país, ¿no? Ese código es para toda Colombia. Entonces, si tú lees ahí en ese artículo, digamos que seguido a los requisitos de apertura, o sea, qué debes cumplir para poder abrir tu establecimiento, abajo también te dice cuáles son las condiciones o los documentos que debes tener para que tu establecimiento cumpla durante su funcionamiento. Digamos que una primera precisión es que nosotros como Secretaría de Salud no somos quienes damos permisos de funcionamiento. Nosotros somos un trámite más o un proceso más en el marco de ese funcionamiento del establecimiento. Quien realmente tiene una competencia de inspección, vigilancia y control directa sobre el funcionamiento, sobre los documentos y la legalidad del establecimiento es la Secretaría de Gobierno a través de las alcaldías locales para el caso de Bogotá. Entonces, nosotros no emitimos de ninguna forma conceptos frente al funcionamiento o a la documentación legal del establecimiento, sino que nuestra misionalidad es netamente la verificación higiénico-sanitaria de ese establecimiento en su funcionamiento. Claro, entendido ese tema, y es que de todas formas, pues al final del día, digamos que viéndolo como una empresa, tenemos que comunicarnos
y navegar con muchas normativas de diferentes entidades, ¿no? Y además que si ya lo vemos a nivel Colombia, pues también va cambiando en diferentes ciudades, municipios, de acuerdo también a la entidad que regula diferentes temas según la geografía. Yo quería entonces preguntarte, específicamente hablando de la higiene y la sanidad, entonces, en ese punto, ¿qué es ustedes cómo hacen la supervisión de esto? ¿Qué es lo que se exige o cómo funciona esa parte? Hola, te me fuiste. ¿Me escuchas? Hola. Ya. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Es que hay una interferencia y no te entendí bien. ¿Me la puedes Sí, repetir? sí, vi que tu cámara como que se fue un momentico, pero ya estás acá con nosotros. Te decía que entonces ya hablando de higiene y sanidad, pues cuáles son como esas regulaciones específicas o qué es lo que ustedes supervisan para el cumplimiento en estos establecimientos. Bueno, ahí tenemos como detallitos con la conexión porque otra vez se me fue. Esperemos un segundito. Yo creo que ya debe estar por retornar. Bueno, ahí mientras tanto haciendo una recapitulación de lo que estábamos hablando con la doctora Camila, es con la Secretaría de Gobierno, digamos, el trámite más grande. Hola. Ya, qué pena contigo, es que hubo un error en la conexión, disculpa. Pero Bueno, pues estaba entiendo que la pregunta va hacia cuáles son la normatividad sanitaria sí, específica que deberían cumplir este tipo de establecimientos. exactamente. Okay. Bueno, digamos que hay una particularidad y es que el establecimiento, digamos que adelanta actividades de grooming o de peluquería canina o de peluquería para animalitos, realmente no tiene un marco normativo específico, es decir, no vas a encontrar un decreto o una ley en donde diga condiciones sanitarias para establecimientos que prestan servicios de peluquería para animales. Ya. Sin embargo, sí tenemos un marco normativo sanitario que aplica a todo establecimiento, digamos, que presta servicios o que presta, digamos, oferta productos en la ciudad. Y en ese contexto, pues digamos que la normatividad va desde lo más general hasta ya, digamos, prácticas puntuales en el establecimiento que son obviamente todas miradas desde un contexto de riesgo sanitario. O sea, la primera precisión es que el alcance de nuestra inspección, vigilancia y control se circunscribe de alguna manera a esas condiciones sanitarias. Nosotros no entramos a verificar, digamos, variables o, digamos, condiciones que se salgan de ese marco normativo. Entonces, tenemos todo lo que tiene que ver con infraestructura en términos generales. Entonces, por ejemplo, para el caso del trabajo que tienen los establecimientos que prestan servicios de peluquería o grooming de animalitos, pues hay que considerar que todas las superficies del establecimiento deben ser de fácil limpieza y desinfección, porque en este caso estamos hablando de un riesgo biológico asociado a la prestación del servicio de nuestro cliente principal, que es este perrito o gatito, ¿no? Entonces es importante que se pueda garantizar que todo lo que entre en contacto con el animal y todas esas superficies que hacen parte de la prestación del servicio se puedan lavar y desinfectar de manera rutinaria, constante y obviamente con los productos que correspondan, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las condiciones iniciales en infraestructura siempre es considerar el tema de las superficies. Lo otro son las áreas que tú tienes. Todo servicio tiene, obviamente todo establecimiento tiene unas áreas dependiendo de las acciones y de las actividades que adelantan, ¿no? Entonces tenemos el área de recepción, el área de espera de los animalitos, el área donde adelantamos el baño del animalito, el área donde tenemos corte y peluquería, y sí, cada área de esas debe primero, pues obviamente ser, pues digamos, independiente la una de la otra. ¿En qué sentido y por qué? Porque estamos manejando digamos, un residuo o una condición de riesgo muy alto que es el pelo del animal. Nosotros a veces, asociado a ese tema del manejo del pelo de los animales, pero es que el pelo del animal está catalogado como un residuo biosanitario y de alto riesgo.
biológico. Claro. Entonces, por eso muchas veces cuando vamos a establecimientos a hacer las visitas y exigimos que, por ejemplo, el área donde se está haciendo todo lo que es secado y ya peluquería se haga de una manera independiente, por ejemplo, al área de recepción o al área de exposición de productos para la venta, pues no se entiende muy bien por qué la exigencia. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con esa contención del riesgo. Tú estás manejando un residuo biosanitario que es equiparable a lo que generas con la vacunación o cuando haces cirugía, ¿sí? Estás generando un residuo de ese tipo. Entonces, no sería coherente pensar que tú tengas un espacio súper abierto donde el pelo va a volarte por todas partes cuando este pelo es un residuo pues, de un alto riesgo biológico. Entonces, una de las contenciones que sí consideramos que es importante siempre tener en este tipo de establecimientos, no solo a la luz de la independencia de las áreas y de garantizar la seguridad en cada paso, es que particularmente el área donde se está generando el pelo, donde ya tenemos esta, digamos, contaminación a partir de las prácticas que se adelanten, sean de una manera independiente, pues al resto del establecimiento, ¿no? Eso es súper importante para nosotros. Pero realmente la razón es esta, la que te digo, el tema de que es un residuo biosanitario y es de un riesgo y un manejo particular. Lo que te decía, todas las superficies deben ser de fácil limpieza y desinfección. Tenemos, obviamente, ya lo que tiene que ver con los procesos y los protocolos, que nosotros lo tenemos, digamos, compilado en un tema en un proceso que llamamos plan de saneamiento básico. Las personas cuando vamos a hacer la inspección, vigilancia y control, les pedimos un plan de saneamiento básico y a veces quedan como, ¿qué es el plan de saneamiento básico? Eso es un documento, es una cartilla, es que te presento. No, el plan de saneamiento básico es un procedimiento macro que tiene a su vez unos subprocesos que van dirigidos justamente a garantizar el estatus sanitario de ese establecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene ese plan de saneamiento básico? Son 4, digamos, actividades puntuales muy particulares. La primera, pues, tiene todo el tema de limpieza y desinfección, que es indispensable para un establecimiento que preste servicios para animalitos, no solo por la seguridad, digamos, del operador, o sea, el operario, y del público humano, sino sobre todo de nuestros animalitos. También hay que garantizarles a ellos toda la inocuidad y toda la seguridad en esa prestación de servicio que tenemos. Entonces, esos de limpieza y desinfección son una parte, un capítulo, digamos, de ese macroproceso del plan de saneamiento. Es importante considerar en ese primer capítulo cosas básicas como qué producto vas a usar. Nosotros manejamos como nuestro público inicial animalitos, perritos y gaticos, por consiguiente, no todos los desinfectantes que de rutina usamos son adecuados para ellos, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien qué producto usar, o sea, si vas a usar varios productos, en qué superficies las vas a usar, con qué periodicidad vas a adelantar ese proceso de limpieza y desinfección y qué técnica vas a usar. No es lo mismo dejar en remojo, por ejemplo, la máquina para hacer el corte o las cuchillas de hacer el corte del perrito o del gatico, a, por ejemplo, tener que hacer una limpieza con paño seco, aplicar el... ¿sí? O sea, eso es importante que lo describan muy bien. ¿Sí? Es muy importante y sobre todo, no solo que lo describan en el documento, sino que nosotros durante la visita lo podamos verificar. Eso es lo más importante para nosotros, notar que eso se está implementando. El segundo capítulo es todo lo que tiene que ver ya con gestión integral de residuos, que ahí entra todo el tema del pelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que el pelo es un residuo con una connotación especial porque es un riesgo biosanitario, pues entonces, ¿cómo manejas ese pelo? ¿Cómo lo retiras del área? ¿Dónde lo almacenas? ¿Cómo lo almacenas? ¿Cada cuánto te retiran o te recogen ese residuo en tu establecimiento? ¿Qué empresa tienes contratada como gestora de ese residuo? Sí, por ejemplo, pensar particularmente en un residuo de alto riesgo que es el pelo, pero lo mismo aplica para tu residuo ordinario, donde manejas cuál es tu shoot, digamos, o tu almacenamiento temporal de esos residuos en tu establecimiento, dónde tienes esas canecas, cada cuánto haces descaneque en tu establecimiento durante la práctica diaria. Entonces, ese manejo y esa gestión integral de residuos va desde identificar qué tipo de residuo generas para saber cómo debes almacenarlo, qué condiciones de almacenamiento puntuales necesitas, por ejemplo, que sea un contenedor con X, Y o Z característica. Para el tema del pelo, por ser un residuo biosanitario, tenemos, digamos, precisiones normativas que son particulares para este tipo de residuos. Entonces, está la resolución 591 del 2024, que es una resolución nueva que sacó el Ministerio de Salud, en donde se habla de toda la gestión de los residuos de este tipo. Para el caso puntual de establecimientos de peluquería y grooming, pues es el pelo principalmente, pero si igual tienes manejo porque se te cortó el perrito, el servicio, todo esto, todos esos residuos también van clasificados como un residuo
biosanitario, ¿no? Porque son, Claro. como son fluidos del perrito o del gatico. Y después de que ya tienes clasificado cómo lo vas a almacenar, pues cuál es tu ruta, cómo retiras esos residuos en tu establecimiento, cómo va ese paso a paso por cada área para retirarlos, cómo los sacas para la ruta ya de disposición, la gestión definitiva. Entonces, todo eso hace parte de esa gestión integral de residuos, que por eso le decimos integral. Es importante que todas esas actividades se hagan en paralelo y se hagan de manera coordinada en el establecimiento. Lo otro ya tiene que ver con manejo del agua. Ok. Pues obviamente una peluquería canina es indispensable porque hace parte obligatoria del insumo para poder ofertar su servicio por los baños y demás. Entonces, ¿cómo tienes? Si tienes tanque de almacenamiento de agua, ¿qué capacidad tiene ese tanque? Ese tanque tiene una capacidad para atender tantas horas de servicio, tantos días de servicio, en caso de que ahora con todo lo que estamos viviendo, con los racionamientos que tenemos, es importante que obviamente se garantice el flujo del agua de manera permanente, no solo para atender perritos y gatitos, sino para todos sus procesos de limpieza y desinfección del establecimiento. Si tienes ese tanque, pues debes hacer una limpieza cada 6 meses. Eso también está descrito en el decreto 1575 del 2007, en donde dice que si tú tienes un tanque de almacenamiento, debes hacer semestralmente el mantenimiento, la limpieza y desinfección de ese lavado de tanque, ¿no? Entonces, claro, digamos que eso en cuanto a gestión del agua. Y lo último es lo que tenemos ya de manejo integrado de plagas, que todo el mundo dice, ay, claro, la empresa que viene a fumigarme. No, no es solamente la empresa que fumiga. La empresa que fumiga es un control. El control químico es el último que deberíamos estar haciendo y solamente cuando tenemos ya una evidencia de que no hay otro mecanismo para controlar una posible plaga. Pero ese manejo integrado de plagas viene acompañado de acciones de mantenimiento de tu establecimiento, de esos procesos de limpieza y desinfección, de todo lo que tienes que hacer con manejo de residuos, de si tienes algún tipo de condición vegetal, porque puede que sea un establecimiento que quede en una zona donde hay una zona verde muy amplia alrededor, cómo haces el mantenimiento de eso. Y ya lo último es el manejo químico, que es solo en caso de que evidencies que tienes en efecto plagas ya activas en tu establecimiento. Esa no sería la respuesta de caso. Entonces, cuando tú miras esos cuatro procesos, se cumple lo que nosotros llamamos plan de saneamiento básico, que es lo que muchas veces le requerimos al establecimiento, y el establecimiento queda como, no entiendo qué me estás pidiendo. Entonces, básicamente, esto en documentación aplicada a tu establecimiento, ¿no? Porque lo ideal es que sea, obviamente, todo a la sede que tienes en ese momento. Hay marcas que tienen múltiples sedes de establecimientos que adelantan peluquería y grooming, y no es uno estandarizado para todos en general, no. Tú tienes condiciones que cambian de establecimiento en establecimiento y por lo tanto ese diagnóstico debe también, o ese plan de saneamiento debe responder a la necesidad de tu sede o de tu establecimiento. Claro, tremendo. Sí, se abre un abanico de un montón de cosas que seguramente uno siendo groomer, queriendo ponerse a hacer grooming, pues es lo último que piensa, ¿no? O sea, toca hacer todo esto. Y yo creo que también yo lo decía al comienzo, un emprendedor en eso, con las ansias de empezar, por ahí se hace alguna que otra falta y es un tema delicado porque al fin esto todo lo que busca es que, pues como Secretaría de Salud y bajo el concepto de una sola salud, es que nosotros no impactemos negativamente a la comunidad más allá del negocio y pues que obviamente uno se quiere lucrar de un negocio, pues hay que ponerle un componente social y de sostenibilidad y pues de cuidado de la salud, ¿no? Total, total. Eso es súper importante y esta prestación, estos servicios en particular, creo que es muy chévere pensarse en el fortalecimiento, digamos, de ese sector, porque es un sector que tiene cada vez más demanda y que nosotros también hemos procurado llegar en temas de sensibilización. Nosotros tenemos como Secretaría de Salud una estrategia que de pronto han escuchado algunos establecimientos que se llama Negocios Saludables, Negocios Rentables, que es un ejercicio a partir de la autorregulación, en donde, como tú dices, yo como emprendedor, yo como tenedor del establecimiento, como propietario, voy a evaluarme y voy a estar como en esa revisión constante hacia adentro para garantizar que la prestación de mi servicio cumpla, obvio, nuestro contexto sanitario, pero tú mismo lo has dicho, en el marco de una salud impacta todo, impacta el bienestar del perrito, del gatito que atiendes, la tranquilidad del usuario que te está confiando la vida de su animalito de compañía al momento de llevarlo a prestar, a tener ese servicio. Entonces, nosotros también hemos ido intentando acercarnos a los establecimientos, ya no solamente desde el punto de vista de fiscalización, o sea, de ir a hacer el control y ser la mano dura durante las visitas, claro, sino también intentar hacerlo desde un punto de vista un poco más, digamos, amigable, un poco más cercano con la persona del establecimiento,
para poder aclarar justamente estas situaciones y estas condiciones que acabaste de preguntar. Y es, ok, si salud viene, ¿qué le presento? ¿Por qué me piden esto? ¿O a qué hacen referencia con esto? Porque durante la visita no es el ejercicio de socialización, pero por eso estamos creando otros espacios para poder hacerlo. Claro, y entendiendo también que como secretaría pues tienen que atender todos los establecimientos, ¿sí? Obviamente hay capítulos, pues se secciona el trabajo, pero no llega a ese nivel de microsegmentación que a veces uno quisiera como dueño de negocio en un sector, ¿sí? Es que debe haber un capítulo que solo sea peluquería canina, ¿sí? Eso sería lo ideal, claro, pero como tú lo dices, pues se enmarcan y se agrupan de acuerdo a cierto nivel de impacto y de interrelación entre sectores y tenemos es que acercarnos, ya voy a leer unos comentarios aquí que están buenísimos, y formarnos y tener la información y cumplirla, porque como siempre se dice el dicho famoso que el desconocimiento de la norma no implica que podamos pues no cumplirla, ¿no? Entonces, ese punto es clave. Y más tú me encanta, pues, que tienes el perfil de médica veterinaria y puede entender todo el contexto del asunto. Y como muy bien lo marcas tú, incluso el groomer ve más veces la misma mascota que el médico veterinario. O sea, tiene más frecuencia de uso. Entonces, tenemos más frecuencia también de impacto en las personas, en la mascota y en el medio ambiente. Y yo creo que eso es fundamental el trabajo que tú haces. Bueno, yo quiero de pronto entender un poquito mejor, pensando de ceros, en la línea de tiempo, si yo tuve la idea y estoy formando la empresa, la voy a abrir, ¿en qué momento me encuentro yo con ustedes? Y también en el futuro, en esas visitas periódicas que se hacen. Ok, bueno, digamos que cuando un establecimiento inicia o abre o está empezando este proceso como de consolidación de la idea, de la adecuación, de todo su manejo, digamos, inicial. Antes, estamos hablando de previo a la apertura del establecimiento. Sí. Nosotros como Secretaría de Salud en ese caso normalmente no entramos, con excepción de que ya sea una condición de riesgo del establecimiento frente a la comunidad. Tú sabes perfectamente que siempre existe la queja de que es que el perrito ladra mucho y entonces la queja de la vecina y que el residuo y que van a poner la peluquería de perros acá. Entonces, en esos casos es que entramos nosotros a hacer una actividad previa que la hacemos a través de este equipo de autorregulación que te comento, en donde ese tipo de secretaría va, revisa con el propietario, digamos, o el responsable del establecimiento ese espacio y ya da un indicio de condiciones que, ok, para evitar la queja de la vecina que dice que le va a oler a feo porque los perros, deberías hacer esto, ¿sí? Entonces, ese es un primer espacio en el que podríamos encontrarnos. Cuando ya el establecimiento está abierto, es decir, ya inició su actividad comercial al público, entonces debe adelantar un trámite ante nosotros, ante la página web que te digo de negocios saludables, negocios rentables, para hacer una inscripción de ese establecimiento. Cuando ese establecimiento ya está inscrito, ¿sí? Y si es un establecimiento completamente nuevo, va a acudir al equipo de autorregulación para hacer un acompañamiento inicial de ese establecimiento previo a su visita higiénico-sanitaria, o sea, previo a la emisión de ese concepto sanitario. Con esa visita nosotros, ¿qué es lo que buscamos hacer? Darle herramientas desde lo sanitario, desde nuestra normatividad, al responsable del establecimiento para que adecue, adapte y ajuste procesos, procedimientos o instalaciones de cara a la visita sanitaria. Es decir, ya no es llegar con la visita sanitaria de una vez y decir te vas con desfavorable porque no tienes nada, sino decirte, mira, arregla esto, organiza esto, miremos esto, documentaste esto, déjame ver tal cosa. Ya es más un ejercicio casi que de asesoría de alguna manera, o de asistencia, de acompañamiento por parte de nosotros, y posterior a eso, cuando ya nos damos cuenta de que el establecimiento cumple, se remite para que ahí sí ya se haga su actividad de visita, de inspección, vigilancia y control. Super. Que es las visitas que de rutina hacemos nosotros, en las cuales ya se emite un concepto sanitario que puede ser favorable, si tú cumples al 100% todo lo que exige la norma, lo que evaluamos nosotros, favorable con requerimientos, si tienes algunas condiciones que debes mejorar o subsanar, y desfavorable en caso de que se evidencie un incumplimiento bastante alto del total de las exigencias que hacemos. Entonces, esas visitas ya tienen ese concepto, que es con las que de rutina nos encontramos. ¿Sí? Ahí es lo que después de que yo ya abro y ustedes vienen, ¿qué hacen? Después de eso, cuando ya el establecimiento entra a ser parte activa de nuestro censo de establecimiento, se programa de acuerdo al concepto sanitario una visita que puede ir desde los 4 meses hasta el año, dependiendo de ese concepto sanitario. Y ese, digamos que en la línea o toda la vida que puede tener una empresa, que ojalá pues
todas las empresas duren muchísimos años dando empleo y etcétera, se vuelve a encontrar uno periódicamente con cierta regularidad, o esto ya es algo muy aleatorio? No, con cierta regularidad. Digamos que nosotros desde la Secretaría de Salud manejamos un ejercicio de programación a partir de factores de riesgo y a partir de eso se programan las visitas. Ahora bien, si tú eres un establecimiento con un favorable, seguramente nos vas a representar menos riesgo que el que le generamos el desfavorable. Entonces, Ok. ese del desfavorable seguramente va a recibir visita más pronto para verificar el avance y el seguimiento que tiene esas condiciones que el favorable, que seguramente vamos a poder prolongar la visita un poco más en el tiempo, porque, digamos, en la lógica del concepto implica que el establecimiento cumple y en ese sentido el riesgo no es el mismo, sino es un establecimiento que nos signifique un mayor riesgo porque cumple con la condición sanitaria, el desfavorable no. Entonces, nosotros procuramos programar, pues digamos, el total de establecimientos que tenemos en el censo. Como tú bien lo dices, este gremio está creciendo cada vez más. Entonces, cada vez tenemos más establecimientos que prestan servicios de grooming y de peluquería para animalitos. Pero nosotros procuramos en el año que al menos se haga entre 1 o 2 visitas por establecimiento. Esa es Ok. como la meta que tenemos. Ok, ok, me queda claro. Doctora, y todo este, digamos, acompañamiento que me describías inicialmente de negocios saludables, negocios rentables, ¿cierto? Sí. Eso es tanto para nuevos como para actuales, es decir, uno se puede inscribir y que también, digamos, le hagan ese acompañamiento si tal vez no fue como lo más fuerte que uno estructuró en la empresa. Sí, nosotros para el ejercicio de negocios saludables, negocios rentables, tenemos la atención de los establecimientos nuevos, que son nuestra principal prioridad, porque son a los que debemos acompañar desde cero, o sea, como el Claro. pollito, entonces toca tenerlo ahí muy acompañadito para garantizar que nos cumpla todo. Pero los establecimientos que ya llevan tiempo en su actividad pueden no solamente hacerlo a través de la estrategia, lo pueden hacer directamente aquí en la Secretaría. Digamos que normalmente he tenido la posibilidad de acompañar ejercicios de fortalecimiento de capacidades con Sí, establecimientos que prestan servicios de distintos tipos para animales, porque sabemos que en el marco de la vigilancia el compañero no puede entrar a hacerte asesoría, él está ujú, haciendo una evaluación objetiva de lo que ve en el establecimiento, pero nosotros desde nivel central sí tenemos la posibilidad de darle herramientas y de fortalecer en capacidades a los usuarios para que obviamente durante, digamos, se llenen del conocimiento y aclaren las dudas que tengan para poder llegar fortalecidos a esa vigilancia. Entonces, lo de negocios saludables sí tiene el contexto principal del nuevo. Como ujú. parte de por ejemplo, los establecimientos con desfavorable también se priorizan por esa estrategia porque nuestra idea es ayudarlos a evolucionar y a que mejoren para mejorar su estado sanitario, no mantener un establecimiento en un desfavorable o que nos toque tomar unas medidas sanitarias en nunca es realmente el interés de la vigilancia. La vigilancia lo que busca es mejorar la condición sanitaria del establecimiento a partir de la, digamos, de la evaluación de prácticas. Entonces, de Ujú. alguna manera, nosotros procuramos que ese acompañamiento y ese ejercicio que hacemos con el tema de autorregulación haga que el establecimiento mejore justamente en ese sentido, ¿no? Pero lo que te digo, también se puede hacer directamente por solicitud aquí a nivel central y acá lo que hacemos es organizar ya las actividades de fortalecimiento. Tremendo, sí, porque eso, primero, muy objetivo que el que acompaña no sea el que también supervisa, porque no puede ser juez y parte, como lo dices tú, me parece súper claro el tema, pero también me parece bonito y es como la actitud positiva de no estamos aquí para imponer sanciones y ser como ese mal actor, sino precisamente estamos aquí es para que todos lo hagamos mejor cada día y eso se nota en las palabras que transmites y en el trabajo que se viene haciendo, que pues es impecable. Todos estos recursos, digamos, todo lo que tú mencionas, es fácil tenerlo si uno quiere encontrar la resolución o eso está de pronto en una biblioteca organizadito o nos toca así uno a uno ir buscando. No, nosotros en la página, es que lo de negocios saludables, negocios rentables, tiene una página web que es, Ujú. digamos, está vinculada a la página de la Secretaría de Salud. Ustedes pueden ingresar igual a la página de la Secretaría de Salud, que es saludcapital.gov.co, y en la parte inferior, donde están los banners, ustedes ahí van a poder encontrar un logo que dice negocios saludables, negocios rentables. Y ahí pueden darle Ok, clic y eso les va a abrir el web oficial, digamos, específico de la actividad de autorregulación. O también pueden ingresar directamente, digamos, digitando autorregulación.saludcapital.gov.co y él ya ok, les abre directamente la página de negocios saludables, negocios rentables. En esa página hay bastantes recursos justamente para los propietarios de establecimientos y dentro de eso, para nuestro gremio, digamos, para los establecimientos
que prestan servicios para animalitos. Tenemos en este momento 2 listas de chequeo que son para autoevaluación, una para servicios veterinarios y la otra para establecimientos que comercializan productos para uso y consumo animal, es decir, los pet shop principalmente, pero que no ofertan servicios complementarios. En diciembre ya vamos a estar publicando, esperamos, la lista de chequeo para peluquerías caninas y pues para peluquerías para animales, que ya va a ser un poco más particular de las condiciones del establecimiento, pero si quieren ir avanzando y quieren ir revisando, podrían revisar la lista de chequeo de establecimientos veterinarios que cumplen con condiciones similares que podrían revisar. Aparte de eso está todo el tema normativo, entonces tú entras ahí y te va a aparecer por línea de intervención, creo que está, la normatividad aplicable, entonces buscan eventos zoonóticos o eventos transmisibles de origen zoonótico, como se llama la línea, y ahí les va a mostrar todo el listado de la normatividad que nosotros verificamos para todas nuestras acciones, pero donde tenemos algunas en común, todo el tema de agua, todo el tema de residuos, digamos, todo lo que tiene que ver con infraestructura, que es una norma gigantesca macro, que es la ley novena del 79, de 1979, entonces digamos que ahí pueden consultar la normatividad en general. Si ya tienen alguna inquietud, duda, también la página tiene la posibilidad de dejar inquietudes y si no, pues a través de los canales que dispone la Secretaría de Salud para poder pues responder y resolver sus inquietudes. Me parece buenísimo porque pues es un trabajo que se ve que se ha hecho con mucha organización y en pro de la educación. Yo quería preguntarte, tú tienes ahí la posibilidad seguramente como de ver el país, cómo va en esto en términos generales, pues uno piensa que pues siendo Bogotá la capital, pues debe ser quien tenga más robustos todos los procesos. Digamos que sí es una de las más completas en el país en cuanto a la forma en que dibuja la higiene, la salubridad, la inocuidad de los espacios. Es de las más completas, ¿cierto? Todos los procesos que ustedes hacen. Pues lo que pasa es que la normatividad sanitaria es igualmente aplicable en todo el territorio, ¿no? O sea, no, eso sí no cambia de territorio en territorio. Lo que sí cambia es la realidad a la luz de aplicarlo, porque no es la misma realidad que, como tú dices, tengo yo acá en Bogotá, donde tengo quizás unas condiciones socioeconómicas diferentes, poblacionales diferentes, donde tengo incluso una organización administrativa diferente a lo que pueden tener otras ciudades del país. Sin embargo, digamos que el Ministerio de Salud también ha favorecido dando lineamientos para aplicación a nivel nacional frente a las acciones de inspección, vigilancia y control que adelantamos para poder armonizar un poco más el ejercicio a nivel territorial como país. Y a su vez, pues obviamente hay territorios que también han avanzado de muchas formas, en distintos sentidos quizás, pero en muchas formas en todo lo que tiene que ver en la verificación del sector para animalitos, porque en particular es un sector pues que está muy fuerte y que cada vez va a seguir creciendo más por la dinámica que estamos teniendo justamente de la cultura de tenencia de animales, ¿no? Entonces seguramente va a seguir cambiando, pero pues realmente, digamos, no hay un marco comparativo por la realidad. Sí, claro. Digamos que más la forma en que se ejecute, es que se revise, que se supervise, o sea, eso puede cambiar, pero lo decía yo más, de pronto si alguien dice, oiga, yo estoy en un municipio muy pequeño, pues si ustedes toman como referencia lo que encuentran aquí en estas bibliotecas de contenido y de procesos, pues funciona, o sea, se ha sido construida para cumplir algo pensado desde el gobierno, entonces es totalmente, digamos, traíble a la realidad de cualquier negocio en un municipio pequeño. En términos generales de condiciones, sí, digamos que, por ejemplo, nuestras listas de chequeo están construidas a partir de la norma y lo que buscamos es justamente verificar la norma. Entonces, en principio, si se revisara al menos las condiciones, podrían ser, en efecto, aplicables porque son un marco normativo para todo el país, al menos en la generalidad. Buenísimo. No, y yo creo que también ha sido complejo porque nosotros en el mapeo que hacemos, a veces es difícil saber, oiga, este establecimiento qué hace, porque, digamos, pueden empezar como pet shop y de pronto abren una sala para consultas y de pronto abren otro punto para grooming, entonces termina siendo de todo. Yo creo que al final esto tiende a mezclarse mucho, entonces es buenísimo que estén esas listas de chequeo allí. Yo quiero ya para cerrar, Doc, aprovechar un poco todo el conocimiento y la experiencia que vienes teniendo en esta labor y que nos compartas así unos 3 o bueno, los que te vengan a la cabeza de strikes comunes, errores comunes por los que
como dice uno popularmente, lo cogen a uno mal parado. ¿Qué es lo más común que pasa por ahí y que tú has tenido que ver? Las superficies. Ujú. Yo sé que hay nuevas dinámicas estéticas frente a muchas cosas. El establecimiento se quiere ver muy bonito, pero desde lo sanitario hay cosas que no aplican. Tú no debes usar materiales que no sean inertes, porque estás manejando un riesgo biológico y debes garantizar que la limpieza sí sea efectiva y que la desinfección sea efectiva. Entonces, digamos que más que decir que no se haga, es revisar siempre muy claramente en dónde. No Ya, es, estamos muy coherente tener, no sé, una estantería de madera en donde estás poniendo los elementos para el baño del perro en una zona con toda esa humedad, cuando la madera, sabemos, no es muy resistente a la humedad. Y vas a tener un daño de la humedad, o sea, de la madera, y vas a tener un riesgo de contaminación y alojamiento de gérmenes. Entonces, es muy importante saber que la estética del establecimiento debe ir también en la dinámica un poco de lo sanitario, que no se dice como tácitamente, así como expresamente no lo hagan prohibido, eso no es así, pero sí hay que ver la lógica del servicio que se está prestando cuando van a utilizar distintos tipos de materiales para su establecimiento, ¿sí? La claro. independización de áreas, eso es indispensable. Para nosotros ha sido un poco difícil con muchos usuarios poder llegar a hacerles entender por qué tú no debes tener el espacio de peluquería abierto, para que entonces mientras están esperando los 5 perros, el propietario del otro perro, está el de la recepción y tú en la mitad peluqueando, porque no lo Sí, debes hacer. Y eso tiene mucho en la lógica de lo que te decía, el pelo es un residuo biosanitario. O sea, tú realmente con esa práctica lo que estás haciendo es contaminar todo con ese pelo que estás generando. Entonces, no es cuestión de que tenga que ser pared, pues, de cemento, ladrillo, no. Ahora hay muchas cosas, muchos materiales y muchas formas de hacer que el espacio sea muy agradable, muy bonito también para el usuario en términos de poder ver a su animalito mientras le hacen todo su proceso de grooming, pero también garantizando la bioseguridad de todos. No solamente del operario, que también se está viendo expuesto, sino pues de todos los usuarios que realmente no deberían estarse exponiendo a un riesgo de ese tipo. Entonces, la independización de áreas para nosotros ha sido bastante, digamos, difícil. En un principio también tiene que ver con las adecuaciones iniciales de los establecimientos. Algunos han ujú. sido muy receptivos y adecuan, pero están otros que no adecúan porque, porque así es la forma en la que lo hacen, porque la Su filosofía concepto. de la marca, el concepto. Entonces, no es querer faltarle el respeto al concepto, cada establecimiento lo puede manejar, pero desde el riesgo sanitario, miremos de qué manera podemos independizar y minimizar un poco más ese riesgo, ¿no? Eso es muy importante, procesos de limpieza y desinfección. Entonces, es muy importante ese tema. Es muy importante todo el tema de limpieza y desinfección, sobre todo de lo que son equipos. Son a Ok, veces muy deficientes. Obviamente la rutina, el corre, perro sube, perro baja, pues no pareciera que no tienen el tiempo para hacerlo, pero siempre debemos recordar que ese animalito que yo estoy abordando es un individuo con unas condiciones ujú. biológicas particulares y que a la larga no puedo exponer a otro perrito, otro gatito a esas mismas condiciones. Por lo tanto, la desinfección y la limpieza de insumos y sobre todo de equipamiento, de las cuchillas, de la mesa donde hacen los procesos, todo eso es indispensable. Es Ok, indispensable. Y pues los mecanismos, los medios de control tanto de elementos de protección personal como de control y gestión del riesgo propio, porque no siempre, digamos, son muy dados a usarlos. ujú. Entonces uno puede encontrar la falta de tapaboca, de los guantes, y entiendo la dinámica de la práctica, pero también hay Claro, que entender la dinámica de la autoprotección y del cuidado. Y lo otro son ya los elementos, ya los mecanismos de control y verificación de esas prácticas de limpieza que hacen. No, pero doctora, yo sí limpio, yo barro, yo trapeo, pero no tienen cómo verificar cómo lo hacen, cada cuánto lo hacen. Entonces es importante documentar, pero también es importante soportar la implementación. Eso es súper importante. Esas son como las cositas que hemos visto así a grandes rasgos en las visitas, que son nuestro dolorcito de cabeza a veces. claro y súper útil porque es la realidad, o sea, ya es lo que se ve en la calle, lo que también para muchos ya ha significado problemas grandes, entonces siempre es mejor aprender a los golpes de otro que a los propios y eso funciona mucho, pues que nos transmitas toda esa enseñanza. Yo creo que en términos generales, pues se ha cumplido el objetivo, ha sido muy clara, muy cercana, te agradezco mucho también por el espacio. Por aquí tengo unos comentarios que no quiero perder, leértelos también y compartirlos con los que están, que me parecen súper importantes. Y nos comparte César Salamanca, lamentablemente son pocos los que leen los artículos. Sin embargo, debe ser necesario para saber de dónde y hasta dónde va la ley. Y esto se debe hacer con capacitaciones pre.
que precisamente es lo que estábamos haciendo. Y dice, confirmo, hoy día es mucho más amigable la Secretaría. A esto me refería, a empezar a educar y no a sancionar. Entonces ahí te están echando flores. Y bueno, Ramiro nos pregunta que dónde encontraba la resolución 591. Pues ahí ya tenemos entonces la tarea todos de ingresar a negocios saludables, negocios rentables, y ahí tenemos toda esa biblioteca de contenido. Es súper importante. Y por aquí teníamos otro comentario. El manejo de cuidados en los animales, ellos son la prioridad. Listo. Bueno, a ver, yo voy a hacer un resumen para que me corrijas o no. Para la apertura, todo lo que son permisos, como checklist que tengo que hacer para montar un establecimiento, esto se sale de lo que tiene que ver con la Secretaría, se tiene que hacer antes, digamos que en el caso de Bogotá con la Secretaría de Gobierno, y pues ahí hay más procesos, ¿no? Porque hay que ir a la DIANA, a la Cámara de Comercio, bueno, un montón de cosas. Ya ustedes entran, si uno hace el trabajo juicioso pre, acompañándolo a uno como haciendo esa incubadora de negocios saludables y rentables, y luego tendremos unos conceptos y de acuerdo al concepto nos veremos más o menos veces, ¿correcto? Es bastante acertada, en resumen. Listo. Inicialmente, listo. Ahora punto 2. Aquí nos están escribiendo que marco legal para Medellín, bueno, mismo caso. Entonces, ellos nos van a acompañar en la parte de la concepción de nuestros modelos de seguridad de salud, pero al final tenemos que llegar a otras entidades antes de haber estado hablando con Secretaría. Además que hay otro que seguramente lo haremos en otro espacio y es el tema de uso de suelos, que es un problemita ahí como bien chévere del día a día, pero como lo estábamos hablando, entra con otras entidades. Y espérate que me llegaron más comentarios como en bloque. A mí me visitó la semana pasada Salud Pública y estoy 83 de 95, dice Yolanda Vázquez. O sea, ¿le fue bien? Bueno, le fue bien. Listo. Listas de chequeo, María Paula. Otra vez, negocios saludables, negocios rentables. Entren a la Secretaría de Salud de Bogotá y ahí está el banner. Yo creo que si lo googlean incluso ya sale, pero ya teniendo esa información, nosotros después les hacemos un posteíto más con los links y todo para que puedan darle clic fácil, me comprometo con eso. Y también, doctora Camila, entonces, puntos clave a tener ahí como en cuidado, todo lo que son las superficies, todo lo que son los protocolos que se establezcan para todo el tema de limpieza, desinfección, tanto pues de las zonas como de los implementos, y la separación de las zonas, que es fundamental. Pero mira que yo creo que ese problema se presenta, o sea, anticipándome y generalizando, que uno no debe generalizar, es a que uno primero desempaca el televisor y lo conecta y después lee el manual. Sí, total. Es a que antes de que hagamos el establecimiento, pues hagamos los planos pensando en todo. Entonces, desde ahí ya mucha gente de pronto le hace el pero, es porque ya hizo una adecuación, ya hizo una obra civil, arquitectónica, y pues dice, pues no quiero perder el dinero, pero pues ahí está la norma, no se puede hacer nada por ella. Creo que esos son los 3 puntos que nos dejaste para tener cuidado, que son como extraídos comunes, y ya de cierre, pues una disposición total de ustedes para escuchar, para acompañar, que me parece maravillosa y agradezco mucho. No, igual, pues digamos que para nosotros este tipo de espacios son bastante agradables. Es importante para nosotros poder acercarnos en distintas formas a los usuarios. A veces el trámite, digamos, de la solicitud sea un poco formal y estos espacios permiten un poco más la permeabilización, digamos, de la información y eso es maravilloso. Igual los canales de comunicación de la Secretaría de Salud están abiertos, para cualquier inquietud, cualquier duda, pueden ingresar pues, por los distintos canales que tenemos, que también pueden pues, revisar en la página de la Secretaría. Y pues no, pues digamos que nosotros agradecemos la invitación a este espacio desde la entidad, digamos que estamos buscando seguir trabajando por la generación de más bienestar, de mejores fondos, de mejor forma, de mejor calidad para todos. Es bueno que nos dejen de ver, por favor, como el monstruo de la película. El IBC es una opción que sí es de fiscalización, pero que también busca mejorar el estándar sanitario de los establecimientos y de alguna manera queremos empezar a mejorar justamente ese trabajo con ustedes, con los gremios, con los establecimientos para poder pues, mejorar entre todos el estatus sanitario y sobre todo la seguridad para la prestación de servicios para nuestros animalitos
que pues ahí sí como médico veterinario considero que es una de las prioridades. Cierto. Perfecto, doctora Camila. Muchas gracias por este espacio en tu agenda, por la claridad de la explicación, por la cercanía. Gracias a los que se conectaron. Bueno, les cuento que esto lo vamos a hacer una edición y lo vamos a cargar para que lo podamos compartir con más colegas, para que nos quede ahí también de apoyo, para que recuerden la entrevista, para que la escuchen. También la vamos a subir al podcast. Entonces también les agradezco la conexión a los que estuvieron acá y a los que nos vean después, pues también muchas gracias por apoyarnos distribuyendo estos contenidos. Te deseo muchos éxitos en tu labor y aquí seguimos pendientes para lo que podamos apoyar también en lo que sea divulgar información. No, muchas gracias a ustedes y éxitos también para todos ustedes y feliz día. Chao, chao. Pet Industry al aire.